Hola, bienvenidos y bienvenidas a la octava clase de teoría de la computación. En la clase de hoy vamos a empezar viendo relaciones de complejidad entre algunos modelos de cómputo. Después vamos a ver la clase de complejidad P, que es la clase de los lenguajes que se pueden decidir en tiempo polinomial. Y después vamos a ver la clase NP, que es la clase de los lenguajes que se pueden verificar en tiempo polinomial. Entonces empecemos por estudiar la relación de complejidad entre distintos modelos. Entonces, algo que nosotros ya habíamos visto las veces anteriores es que en términos de computabilidad conocemos varios modelos de cómputo y todos ellos son equivalentes. Por ejemplo, las máquinas de Turing de una sola cinta y las máquinas de Turing multicinta son capaces de decidir los mismos lenguajes. Y asimismo las máquinas de Turing de una sola cinta y las máquinas de Turing las máquinas de Turing de una sola cinta determinísticas y las máquinas de Turing de una sola cinta no determinísticas también tienen el mismo poder expresivo, o sea que un lenguaje es decidible por una máquina de Turing determinística si solo si es decidible por una máquina de Turing no determinística. Bueno, pero en esta segunda parte de la materia nos interesa no solamente la computabilidad, es decir, la pregunta de si un problema se puede resolver o no, si un lenguaje es decidible o no, sino que también nos interesa el tiempo que una máquina tarda para decidir si el lenguaje, digamos, para decidir si una cadena pertenece o no pertenece al lenguaje. Y en ese sentido los modelos de cómputo no son todos equivalentes. Entonces vamos a ver dos lemas o teoremas que relacionan la complejidad, el tiempo de ejecución de una máquina de Turing con el tiempo de ejecución de una máquina de Turing multicinta y el tiempo de ejecución de una máquina de Turing con el tiempo de ejecución de una máquina de Turing no determinística. Entonces recordemos primero que dada una máquina de Turing M, el tiempo de ejecución en peor caso de M es una función t que a cada número natural le asocia un número real. En realidad podría ser un número natural en este caso por lo que vamos a hacer, pero después en general nos van a interesar las funciones que devuelven números reales. Es una función t que definida así. T de n lo que dice es cuál es la máxima cantidad de pasos que demora una máquina de Turing en terminar cuando yo le proveo una entrada de tamaño n. O sea, T de n es el máximo del tiempo que tarda m en terminar mw sería en terminar, o sea que tarda la máquina m en terminar cuando yo la alimento con una cadena w, siempre y cuando w sea una palabra del alfabeto de entrada de longitud n. Hablamos de peor caso porque es el máximo, ¿no? También habíamos visto la definición de tiempo de ejecución en mejor caso, que tomaba el mínimo de los tiempos de ejecución que tardaba la máquina en terminar cuando yo la alimentaba con una cadena de tamaño n. Bueno, acá una observación que ya habíamos hecho las otras veces es que esta función solamente está bien definida si m termina siempre, o sea que la máquina de Turing m tiene que terminar siempre. O sea, una máquina de Turing que decide un lenguaje. Bien, y además en la clase de hoy aclaro que vamos a trabajar siempre con tiempo de ejecución en peor caso, o sea que en general lo de en peor caso no lo vamos a decir explícitamente, vamos a decir simplemente tiempo de ejecución. Entonces lo primero que vamos a ver es un teorema que relaciona el tiempo de ejecución de una máquina de Turing de una sola cinta con el tiempo de ejecución de una máquina de Turing multicinta. Entonces, bueno, primero una cuestión es que si yo tengo una máquina de Turing de una sola cinta que tarda t de n, ese es su tiempo de ejecución en peor caso, entonces puedo construir una máquina de Turing multicinta que tarda lo mismo, ¿no? Porque una máquina de Turing de una sola cinta siempre se puede entender como una máquina de Turing de
muchas cintas que en particular tiene una sola, o que tiene muchas pero usa una sola o algo así. Pero lo que no es tan fácil es que pasa al revés. Entonces lo que no es inmediato es lo que pasa al revés. Entonces si M es una máquina de Turing multicinta con tiempo de ejecución peor caso TDN, entonces existe una máquina de Turing M', llamémosla, de una sola cinta y cuyo tiempo de ejecución, bueno, no va a ser TDN, va a ser más grande, porque cuando yo quiera simular muchas cintas con una sola cinta voy a tener que de alguna manera hacer más trabajo para poder hacer que las muchas cintas entren en una sola. Bueno, vamos a poder probar que el tiempo de ejecución es del orden, o sea, lo sumo TDN al cuadrado. Que el cuadrado está afectando a T, ¿no? Está fuera. Bueno, la demostración igual la vamos a hacer un poco informalmente, recordando la idea de cómo era la construcción de una máquina de Turing de una sola cinta que simula a una máquina de Turing multicinta. Entonces recordemos que la idea era que teníamos una máquina M que tenía una cinta por acá, después tenía una segunda cinta por acá, bueno, en general tenía K cintas, lo que hacíamos era construir una máquina M' de una sola cinta, que lo que tenía era una única cinta, en la que lo que uno hacía era poner primero un separador, después una cinta, llamémosla cinta 1, después otro separador, después el contenido de la segunda cinta, cinta 2, después otro separador y así hasta la última cinta. Separador y la cinta N. Cinta K en realidad sería. Cinta KS. Y un único otro separador más. Y además, cuando escribíamos la cinta 1, por ejemplo, lo que hacíamos era copiar el contenido de la cinta 1, o sea, el contenido de la cinta 1 de la máquina de multicinta iba a estar escrito acá. Y la cinta 1 tenía una posición del cabezal, y eso lo representábamos escribiendo, usando un símbolo para marcar dónde estaba la posición del cabezal en esta cinta, ¿está bien? Bueno, y lo mismo para la cinta 2, que tenía su propio cabezal, que estaba por acá. Bueno, y acá habrá un símbolo marcado que indica dónde está el cabezal en esta cinta, y así. Eso era lo que hacíamos. Ahora, para simular un paso de la máquina M, voy a escribirlo distinto. Simular un paso de la máquina N. Consiste en, bueno, la máquina M lo que hace es, tiene una función de transición que dependiendo de cuáles sean los símbolos que está señalando el cabezal, elige qué hacer simultáneamente con todas las cintas, o sea, escribe o modifica el contenido de esta celda y mueve este cabezal, y además modifica el contenido de esta celda y mueve este cabezal quizás para el mismo lado, quizás para otro lado, y así para las K cintas. Entonces, simular un paso de la máquina N requiere, en M', cuando yo simule en M', lo que requiere es, bueno, primero irme hacia la izquierda de todo, hacia el primer marcador, y recorrer de izquierda a derecha todas las K cintas para ver en qué estado está cada una de ellas. Y una vez que hice eso, voy a determinar qué es lo que voy a hacer, y entonces vuelvo de vuelta hacia la izquierda y escribo en cada cinta lo que corresponde a escribir. Y además, si en algún momento, por ejemplo, si el cabezal de la cinta 1 estaba acá y yo quiero
mover este cabezal hacia la derecha, voy a tener que hacer un desplazamiento de todo el resto de la cinta para dejar un espacio acá. También esa era la construcción que habíamos usado. Pero bueno, todo eso se puede hacer en tiempo proporcional al tamaño de la cinta entera de M'. Está bien, la cinta entera tiene un montón de separadores y tiene un montón de copias de la cinta, y yo voy a tener que recorrer esa cinta un par de veces, no sé, quizás la tengo que recorrer 4 o 5 veces, pero es un número constante de veces que voy a tener que recorrerla. Entonces el tiempo va a ser del orden, o sea, va a ser O de la cantidad de cosas que haya escritas en la cinta de M'. Está bien, entonces esa es una primera observación. Y una segunda observación es, bueno, ¿qué tamaño tiene la cinta de M, perdón, la cinta esta, acá? Bueno, al principio tiene tamaño K, digamos, o quizás 2K, porque uno lo que tiene son los separadores y quizás uno tiene un montón de separadores así. Bueno, la representación exacta puede diferir, no me interesa mucho ese detalle, pero digamos que tiene tamaño K, está bien. Uno podría pensar que tiene tamaño 2K si deja espacios entre los separadores para dejar un símbolo en blanco, que es la posición del cabezal o algo así. Hay un montón de maneras de hacerlo, no me interesa mucho, digamos que tiene tamaño K, para no complicarnos mucho la vida. De todas maneras, lo que nos va a interesar después es el orden, la OD, entonces esa diferencia no va a importar realmente. Entonces, ¿qué tamaño tiene la cinta de M'? Inicialmente tiene tamaño K. Después de hacer un paso de simulación de la máquina M, esta cinta puede haber crecido. O sea, el espacio, o sea, la cinta es infinita, ¿no? Pero lo que me interesa es el espacio ocupado de la cinta, el espacio en el que hay cosas escritas en la cinta. Entonces, después de hacer un paso de simulación de la máquina M, esta cinta puede haber crecido, porque quizás si yo moví, por ejemplo, el cabezal de la cinta 1, que estaba acá, y se movió hacia acá, tuve que hacer espacio para un espacio nuevo para posicionar ese cabezal, está bien, y lo mismo con todas las demás cintas. Pero a lo sumo, ¿cuánto puede haber crecido? Bueno, a lo sumo K posiciones, está bien, una celda más por cada cinta. Entonces, la cinta de M' tiene tamaño a lo sumo 2K, como mucho, está bien, porque quizás no se redimensiona ahora la cinta, pero si hubo algún movimiento por ahí sí. Bueno, después de simular dos pasos de M, de nuevo, cada vez que simulo un paso de la máquina original, esta máquina puede crecer en a lo sumo K posiciones. Entonces, la cinta de M' tiene tamaño a lo sumo 3K. Bueno, y en general, después del enésimo paso, voy a poner otra letra en lugar de enésimo paso, voy a poner M-ésimo paso o I-ésimo paso. Después del I-ésimo paso tiene tamaño a lo sumo I más 1 por K. ¿Está bien? Después del décimo paso de simular la máquina M', la cinta de M' tiene tamaño a lo sumo I más 1 por K. Entonces ya casi estamos en condiciones de responder cuánto tarda en total la simulación. ¿Cuál es el costo
total de la simulación. Bueno, el primer paso de simulación, ya dijimos que cada paso de simulación costaba tiempo proporcional al tamaño de la cinta de M'. Entonces el primer paso de simulación cuesta tiempo del orden, digamos, de K. Voy a poner simplemente K. Después vamos a tomar el orden. Cuesta algo así como K, quizás por alguna constante o algo así. Quizás cuesta 4 veces K o 5 veces K o algo así. El segundo paso, ahora tengo que simular un paso de la máquina M. Pero, y eso va a costar tiempo proporcional al tamaño de la cinta de M', pero la cinta de M' ahora puede ser más grande, entonces cuesta a lo sumo el tamaño de la cinta de M, que ahora es 2K. ¿Está bien? El tercer paso va a costar a lo sumo 3K. Bueno, y así en general ustedes ven que el 10º paso cuesta lo que cuesta como mucho en cuestiones, en términos de tiempo, cuesta como mucho un tiempo proporcional al tamaño de la cinta de M', y la cinta de M' ya habíamos dicho que tenía tamaño I más 1 por K después del 10º paso, o sea que acá en el 10º paso cuesta I por K. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos pasos hay en total? Bueno, ya habíamos dicho que, por hipótesis del teorema, la máquina M tenía tiempo de ejecución TDN. Entonces, dada una entrada W de tamaño N, hay TDN pasos. O sea, la máquina original requiere TDN pasos para terminar. Entonces, ¿cuánto requiere la simulación? Vamos a escribirlo un poco mejor. La máquina original M requiere TDN pasos para terminar. Por lo tanto, M' requiere... Bueno, vamos a sumar cuánto cuestan todos los pasos. Los pasos van desde I igual 1, el primer paso, hasta TN, que es el último paso. ¿Y cuánto cuesta simular cada paso? Cada paso, bueno, ya dijimos que cuesta I por K. Está bien. Bueno, si uno hace esta suma es algo así como TDN por TN más 1 sobre 2 por K. Está bien, porque bueno, acá la letra K es una constante. Esta letra K es una constante. Se puede sacar para afuera como un factor común. Y esta sumatoria es una suma que seguramente ya conocen de matemática o álgebra o algo así, que tiene que dar este resultado, ¿no? Bueno, y esto es del orden de TDN al cuadrado, ¿está bien? Porque fíjense que acá tenemos TDN multiplicando por TN más 1 sobre 2. Perdón, acá esto lo hice mal yo. Es TN más 1 así. Ahora sí, porque si no, no tenía sentido lo anterior. Esto es del orden de TDN al cuadrado. TDN es a lo sumo el cuadrado de TDN. Bien, bueno, entonces esto como moraleja, digamos, nos dice que si bien en términos de computabilidad las máquinas de Turing de una sola cinta y las máquinas de Turing multicinta son igualmente expresivas, en términos de complejidad no es exactamente lo mismo, porque si yo quiero simular, bueno, si quiero simular una máquina de Turing multicinta con una máquina de Turing de una sola cinta, voy a tener que incurrir en algún tipo de costo. Bueno, acá probamos que tenemos un costo cuadrático.
uno se podría preguntar si se puede hacer mejor, si se puede hacer por ejemplo en ODTDN, para que no haya, para que la máquina de Turing de una sola cinta no incurra en un costo tan grande. Bueno, creo que eso no va a ser posible, que algo así va a ser lo mejor que vamos a poder hacer. Pero de todas maneras no es demasiado importante eso. Lo importante es que entienda la idea de que en términos de complejidad no da lo mismo un modelo de cómputo u otro. Bueno, y esta diferencia entre un tiempo TN y un tiempo cuadrático, obviamente es una diferencia significativa, pero vamos a ver un poquito más adelante en la clase que no nos va a importar tanto esta diferencia y nos van a parecer igualmente buenos, digamos, estos dos modelos en términos de complejidad. Porque uno puede simular al otro con un costo cuadrático que en términos prácticos es muy alto, pero en términos de si el problema se va a poder resolver o no, digamos, de manera, no sé cómo decirlo, eficiente en algún sentido, o bueno, la palabra que se usa es que el problema sea tratable o intratable. En términos de tratabilidad, estos dos modelos de cómputo van a ser igualmente buenos. Bueno, veamos ahora la relación entre las máquinas de Turing determinísticas y las no determinísticas. Entonces, primero recordemos que una máquina de Turing formalmente es una 7-upla que tiene un conjunto de símbolos de alfabeto, un conjunto de símbolos de cinta, tiene una función de, un conjunto de estados, una función de transición, tiene un estado inicial, un estado de aceptación y un estado de rechazo. Y recordemos que la función de transición es una función que, dado un estado y un símbolo de cinta, que es el símbolo sobre el cual está parado actualmente el cabezal, devuelve el estado al que va a parar la máquina, el símbolo de cinta que sobrescribe, con el que sobrescribe la celda actual, y además una dirección que puede ser izquierda o derecha, que indica hacia dónde se tiene que mover el cabezal. Esto ya lo sabíamos, y bueno, esto también lo sabíamos, pero estamos recordando que una máquina de Turing no determinística vamos a abreviarlo como MTN en la clase de hoy para no escribir todo el tiempo no determinística. Es una 7-upla igual que la de arriba. Vamos a copiarla. Es igual que la de arriba, pero con la diferencia de que la función de transición ahora recibe de vuelta un estado y un símbolo de cinta, pero lo que devuelve no es una sola cosa, sino que devuelve un conjunto de cosas, o sea que devuelve un elemento del conjunto de partes del conjunto de estados por el conjunto de símbolos de cinta por el conjunto que tiene el IR. Y esto nosotros lo entendíamos intuitivamente así, y vamos a usar esta terminología. La máquina empieza con una configuración. O sea, una configuración, recordemos que es una posición del cabezal con un estado, por ejemplo empieza en estado Q0 y tiene una palabra a la derecha. ¿Está bien? Y ahora en cada momento la máquina puede hacer no una sola transición, sino un montón de transiciones. Entonces eso lo vamos a pensar como si fuera un árbol. Acá pasa a otra transición, y acá posiblemente a otra, y posiblemente a otra. Y cada una de estas transiciones, cada una de estas configuraciones, a su vez, puede resultar en otras varias configuraciones. ¿Está bien? Bueno, y lo que puede pasar es que en algún momento lleguemos a un estado de aceptación. O puede pasar que en algún momento lleguemos a un estado de rechazo. Bueno, recuerden que el criterio de aceptación de una máquina de Turing no determinística era que una máquina de Turing no determinística aceptaba una cadena si en alguna de las ramas yo llegaba a un estado de aceptación. O sea que esta máquina, así como está dibujada, digamos, aceptaría la cadena W porque por alguna rama llega a un estado de aceptación, a pesar de que por otra llega a un estado de rechazo. Y en cambio decíamos que una máquina de Turing no determinística rechazaba una cadena si
todos los posibles caminos rechazaban la cadena. ¿Está bien? Bueno, además, como ahora de vuelta nos interesa la complejidad, vamos a estar interesados únicamente en máquinas de Turing no determinísticas que siempre terminan. Entonces vamos a definir eso. Decimos que una máquina de Turing no determinística, lo voy a escribir así, siempre termina. Creo que el libro de Zipser usa la palabra decisor, o sea, dice que es un decisor si todas las ramas terminan. O sea, si no existe ningún camino de transiciones que forme un camino infinito, digamos. Bueno, y también tenemos que definir qué significa el tiempo de ejecución de una máquina de Turing no determinística. Habíamos definido antes, habíamos recordado, que era el tiempo de ejecución de una máquina de Turing determinística. El tiempo de ejecución en el peor caso. Vamos a hacer lo mismo para la máquina de Turing no determinística. Entonces, vamos a definir acá dada una máquina de Turing ahora no determinística, decimos, perdón, que siempre termina, vamos a decir que su tiempo de ejecución en peor caso es la función t, que da un número natural, nos devuelve un número natural, definida así. Bueno, lo que va a hacer tdn es, de vuelta, tomar el máximo de lo que sería, bueno, antes decíamos el tiempo que tarda m, acá la máquina de Turing, llamémosla m, el tiempo que tarda m cuando la alimentamos con una palabra w, eso es lo que hacíamos antes. Pero ahora, en una máquina de Turing no determinística, m de w no es una única traza de ejecución, digamos, que empieza en un estado y avanza a otro y avanza a otro y avanza a otro, sino que, perdón, que no es una traza de ejecución que empieza en una configuración, mejor dicho, y avanza a otra y avanza a otra y avanza a otra, sino que es un árbol que empieza en una configuración en la raíz y tiene un montón de hijos que a su vez tienen hijos, que a su vez tienen hijos. Pero lo que nos va a interesar en ese árbol es la rama más larga o la altura del árbol. Entonces sería el máximo de todas las posibles alturas del árbol de ejecución de la máquina M cuando se le alimenta con la cadena W, cuando W es una palabra del alfabeto de tamaño n. ¿Está bien? Bueno, igual que antes, cuando decimos tiempo de ejecución en peor caso, en la clase de hoy nos va a interesar solamente el tiempo de ejecución en peor caso, o sea que esto no lo vamos a decir explícitamente y vamos a decir simplemente tiempo de ejecución. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es relacionar el tiempo de ejecución de las máquinas de Turing determinísticas con el tiempo de ejecución de las máquinas de Turing no determinísticas. Ahora, ustedes, igual que antes, entienden que una máquina de Turing determinística siempre se puede simular con una no determinística, ¿no? Porque una máquina de Turing determinística se puede pensar como una máquina de Turing no determinística que nunca hace uso del no determinismo, o sea que siempre se comporta, o sea, cada transición tiene un conjunto de decisiones, pero uno puede hacer que ese conjunto sea siempre un conjunto de un solo elemento, y en ese caso sería una máquina de Turing no determinística que se comporta como una determinística. Entonces, si yo tengo una máquina de Turing determinística que corre en tiempo tdn, voy a tener también una máquina de Turing no determinística que corre también en tiempo tdn. Lo difícil es al revés, o sea, la pregunta es qué pasa si yo tengo una máquina de Turing no determinística
así, mtn. Lo voy a llamar n por no determinística. Con tiempo de ejecución tdn. Bueno, va a existir una máquina de Turing determinística. Perdón, acá hay lo que me parece que me olvidé decir y estuvo mal que me olvidé. A ver. Sí, acá una pavada que me haya olvidado esto, pero perdón que vuelva atrás, pero es así. Si M es una máquina de Turing multicinta con tiempo de ejecución TDN, existe una máquina de Turing M' de una sola cinta cuyo tiempo de ejecución es O de TN cuadrado. Bueno, acá me faltó decir, obviamente, que es que la máquina de Turing M equivalente a M, ¿no? O sea que simula a M si quieren, o que reconoce el mismo lenguaje que M, porque si no, este teorema no tiene mucho sentido, es trivial, porque bueno, siempre puedo construir una máquina de Turing M' que no tenga nada que ver con M y que haga algo. Perdonen que me olvidé de eso y perdonen que ahora tuve que volver atrás, pero es así la vida. Bueno, acá lo mismo. Dado una máquina de Turing n con tiempo de ejecución tn, existe una máquina de Turing d equivalente, obviamente, a n. Eso es lo que nos interesa. Con tiempo de ejecución bueno, y lo que no vamos a poder simularla del orden en tiempo O de TDN, ni siquiera en O de TN al cuadrado como hacíamos antes. Nos va a costar mucho más, el tiempo de ejecución va a ser exponencial, y vamos a escribir así, del orden de T, de 2 a la TDN. Bueno, les comento igual de paso que esto es exactamente lo que dice el libro, pero a mí por lo menos hay un paso de la demostración del libro que no me convence del todo con respecto a esto. O sea que me parece que lo que yo me atrevo a decir es que el tiempo de ejecución de la máquina de Turing D va a ser exponencial en TDN, pero no me atrevo a decir que sea de 2 a la TDN, por una cuestión técnica de que en algún momento aparece algo elevado a la TDN, digamos, pero eso no es una constante. Ahora igual no, por ahí nos vamos a encontrar con ese problema. Bueno, para demostrar esto vamos a recordar también cómo era la construcción que hacíamos. Si nosotros teníamos una máquina de Turing no determinística n, ahora n lo que hace es, tiene un árbol de configuraciones de alguna manera. O sea, empieza en una configuración y en un paso de manera no determinística llega a varias configuraciones. Y a su vez cada una de ellas lleva a otras varias configuraciones. Bueno, y así sucesivamente. Así que la idea de la demostración. Bueno, y la máquina determinística que habíamos construido para simular n era una máquina que tenía 3 cintas. O sea, vamos a construir en realidad una máquina de Turing multicinta primero. Vamos a aclarar eso. Construyamos primero una máquina de Turing multicinta de prima equivalente a n. Lo que hacíamos, esto ya lo habíamos hecho, pero estoy recordando esa construcción, era construíamos una máquina de prima que tenía 3 cintas. Una cinta era la cadena de entrada original. Tenía la cadena de entrada original. Después había otra cinta que nos decía cuál era la posición en la que estábamos parados en el árbol. La posición la representábamos como una especie de camino, como un camino, digamos, que, por ejemplo,
si yo a cada configuración, a sus hijos los enumero como 1, 2, 3, y acá también a 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, y así, por ejemplo, esta configuración de acá va a tener el camino indicado por 1, 2, o sea, por esta secuencia de números. Y esta configuración de acá va a ser la secuencia 2, 1, 4. Y lo que teníamos en la posición del árbol era una secuencia de ese estilo, por ejemplo 2, 1, 4 podía ser una secuencia que indicaba esta configuración de acá. Y después teníamos una tercera cinta, que era lo que llamábamos el espacio de trabajo, si no recuerdo mal. Bueno, algo así. Y lo que queríamos ver es si n en algún momento alcanzaba un estado de aceptación, o sea, una configuración que tuviera un estado de aceptación. Entonces empezábamos desde la raíz del árbol, o sea, con la posición vacía, si quieren, y simulábamos la cadena para generar el espacio de trabajo. O sea, la cinta de acá arriba era solo lectura, digamos, o sea, solo se usaba para mirar la cadena de entrada original, pero nunca se modificaba. Entonces, por ejemplo, para llegar a una configuración, no sé, para llegar a esta configuración de acá, lo que hacíamos es copiar la cadena de entrada original en el espacio de trabajo y después, de acuerdo con la posición indicada por esta cadena, ir simulando los pasos. Entonces, empezando desde la cadena original, yo podría ver cuántas opciones tengo de acuerdo con la función de transición de la máquina de Turing y tomar la que me indique esta cadena, este camino de acá. Me indica la opción 2, entonces tomo este camino. A continuación me indica la opción 1, entonces tomo este camino. Y a continuación me indica la opción 4, entonces tomo este camino. Entonces en el espacio de trabajo me queda escrita la configuración a la que llegaría siguiendo este camino. Y puedo verificar si esa configuración es un estado de aceptación o no. Bueno, y si no lo es, voy a seguir avanzando a otra posición del árbol. Y esta manera de simular una máquina de Turing no determinística con una determinística, lo que hacía era recorrer el árbol por niveles, o sea, en DFS. Primero recorría el primer nivel, que tiene una sola configuración, después el segundo nivel, que bueno, en este ejemplo tiene 3 configuraciones, después el tercer nivel, después el cuarto nivel y así. Y eso nos aseguraba que en algún momento, si había una configuración que tuviera un estado de aceptación, le íbamos a alcanzar. Bueno, la pregunta es cuánto cuesta la simulación. ¿Cuánto cuesta simular n? También recordemos que n, por hipótesis, tiene tiempo de ejecución TDN. Y o sea, no solo eso, sino que siempre termina, ¿no? Porque siempre termina y tiene tiempo de ejecución TDN, porque para hablar de tiempo de ejecución, acá cuando hablábamos de tiempo de ejecución, siempre teníamos que hablar, para poder hablar de tiempo de ejecución tenemos que tener una máquina que siempre termina. Entonces, como n siempre termina y tiene tiempo de ejecución TDN, el árbol de n es un árbol finito. El árbol de configuraciones es finito. Y tiene altura t de n. O sea, la rama más larga es de longitud t de n. Además, cada configuración tiene un cierto número de hijos, ¿no? Bueno, tomemos el máximo. Como máximo, cada configuración tiene, no sé, digamos b hijos.
O sea, este B lo elegimos como el máximo de la cantidad de hijos que tiene alguna configuración. Si miramos todas las configuraciones, contamos cuántos hijos tiene cada una de ellas, y agarramos el máximo de esos números y eso es el número B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tamaño tiene el árbol? O sea, la cantidad de nodos. Bueno, tenemos un árbol en el que cada configuración a lo sumo tiene B hijos. O sea, acá hay un elemento. En el segundo nivel, en el primer nivel hay un elemento. En el segundo nivel hay B elementos. Después, en el tercer nivel, cada uno de los hijos tiene... Cada uno de los elementos del primer nivel a su vez tiene B hijos, como mucho. Entonces, a lo sumo acá hay B al cuadrado elementos. Y si llegamos hasta el último nivel, y hay T de n niveles, porque la altura del árbol es T de n. Entonces, a lo sumo va a haber B a la T de n hojas. Entonces el tamaño del árbol en cantidad de nodos es la sumatoria, o la suma, digamos, de mirar todos los niveles, desde, llamémoslo, desde 0 hasta T de n, de B a la I. ¿Está bien? Bueno, y esta suma es una suma geométrica que supongo que quizás también la vieron. La suma da algo así como B a la T de n más 1 menos 1, perdón, acá más 1, y acá sobre B menos 1. Está bien, pero no importa, esta cuenta es algo que me haya equivocado, pero es el resultado que daría esta suma usando la propiedad de las sumas geométricas, o sea, de la suma de potencias de un número elevado a la i. Pero bueno, lo que nos importa es que esto es a lo sumo B a la T de n más 1. ¿Sí? Entonces, para simular la máquina n, la máquina d' lo que hace es mira todos los nodos del árbol. Entonces, la simulación va a costar este número, como mucho, multiplicado por el costo que tenga simular el camino que lleva hasta la configuración correspondiente a cada nodo del árbol. Bueno, además, ¿cuánto cuesta simular la ejecución de una rama para llegar hasta un cierto nodo? O sea, por ejemplo, ¿cuánto cuesta llegar hasta acá? Bueno, si yo ya sé el camino, sabiendo el camino, lo único que yo tengo que hacer es empezar desde la cadena de entrada, hacer un paso de simulación para llegar hasta acá y hacer un paso de simulación para llegar hasta acá. O sea que cuesta 2 pasos. En general, si tengo un nodo en el nivel n, va a costar n pasos. Bueno, acá acotemos igual, o sea, en el peor caso va a ser la altura del árbol. La altura del árbol es T de n. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, el tiempo de ejecución de la máquina d' va a ser a lo sumo, bueno, la cantidad de nodos del árbol, que era esta a lo sumo, por el costo de simular el camino que llega hasta la configuración correspondiente a cada nodo del árbol, que era T de n. Entonces es a lo sumo el producto de estas dos cosas, ¿no? Es T de n multiplicado por la cantidad de nodos que puede tener el árbol como mucho. Es a lo sumo este número. Bien, y ahí
eso nos dice cuánto cuesta simular n con la máquina de prima. Pero la máquina de prima es una máquina multicinta y el enunciado del teorema hablaba de una máquina de una sola cinta. Bueno, ahora por el teorema anterior, el teorema anterior decía que si uno tenía una máquina multicinta que tenía un cierto tiempo de ejecución, existe una máquina de Turing de una sola cinta, llamémosla D, cuyo tiempo de ejecución es del orden de esto al cuadrado. Es del orden de todo esto al cuadrado. Está bien, pero bueno, esto es del orden de tdn al cuadrado por b tdn más 1 al cuadrado. Y esto es lo mismo que el orden de tdn al cuadrado por b a la 2 multiplica tdn más 1, queda 2 tdn más 2. Está bien. Bueno, y el libro afirma que esto es lo mismo que esto está por lo menos incluido en 2 a la orden de tdn. Está bien, bueno, acá para esta inclusión, digamos que yo le creo que el libro está bien, pero hay algo que no me convence, les confieso a ustedes, que es que acá esta b no tiene por qué ser una constante, entonces eso no me queda tan claro por qué tiene que ser porque es verdad que esto se puede escribir como 2 a la OT. Nada, esto es algo que deberíamos revisar después, pero bueno, les comento lo que el libro afirma, digamos. Bueno, entonces con esto lo que pudimos ver es que las máquinas de Turing determinísticas simulan las máquinas de Turing no determinísticas, pero incurriendo en un costo considerable, que es un costo exponencial. Bueno, este costo en el que está incurriendo nos va a parecer demasiado alto, nos va a parecer un costo prohibitivo, digamos, que va a hacer que esta simulación, que estos dos modelos de cómputo, el modelo de las máquinas de Turing no determinísticas y el modelo de las máquinas de Turing determinísticas, por lo menos a priori, no sean equivalentes desde el punto de vista de la complejidad. Bueno, les adelanto que justamente la pregunta de si todos los modelos de cómputo son equivalentes desde el punto de vista de la complejidad, o por lo menos en algún sentido, es una de las preguntas más importantes de la computación, les diría, y es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la clase.